¿Alguna vez has sentido que tu vida se detuvo mientras el mundo seguía girando? Como si todo a tu alrededor se moviera, pero tú estuvieras atrapado en una habitación invisible, con puertas que no se abren y ventanas que no muestran salida. Así fue exactamente como todo comenzó. En la madrugada de un jueves olvidado, un manuscrito fue retirado de las criptas selladas del Vaticano. No estaba catalogado, no tenía número, ni título, ni la firma de ningún cardenal. Solo una línea grabada con tinta oscura en la portada envejecida: Scriba nomen in aqua salis. Traducido: escribe tu nombre en agua salada. El documento fue enviado directamente a las manos del Papa León XIV. Nadie supo explicar por quién. La carta simplemente apareció sobre su escritorio, en el interior de la Basílica de San Pedro, como si hubiera sido dejada por manos invisibles. Pero el contenido era aún más extraño. El texto narraba una práctica olvidada, utilizada por cristianos del desierto en los primeros siglos, hombres y mujeres perseguidos, que vivían escondidos en las cuevas de Judea, huyendo de Roma, confiando solo en la fe y en pequeños gestos simbólicos. Y uno de esos gestos era la inmersión del nombre en un cuenco con agua salada. El gesto era silencioso, realizado al amanecer o antes de la medianoche, con una pluma común o con el dedo. Bastaba escribir el nombre en una hoja simple, sumergir el papel en agua salada y observar. El manuscrito prometía que si el nombre se deshacía suavemente, como absorbido por el agua, era señal de que los cielos estaban abriendo puertas, una ruptura de maldición, un ciclo cerrado, un camino de prosperidad finalmente activado. Pero si el nombre se hundía, intacto y pesado, era una advertencia. Según el manuscrito, esa era la señal de que algo o alguien había cerrado las ventanas espirituales. Una envidia, un pacto ancestral, una palabra maldita lanzada sobre ti. En ese caso, la única salida era repetir el ritual durante 7 días y orar el Salmo 112 de rodillas, pidiendo al Dios de Abraham que devolviera el favor. El Papa León XIV no quiso hacer pública esta revelación de inmediato, pero hay registros de que él la aprobó. Él mismo escribió su nombre, Leo Petrus XIV, en un pergamino de lino, lo sumergió en agua con sal bendita y esperó. El resultado no fue divulgado, pero se sabe que 3 días después ordenó que este mensaje fuera traducido y enviado silenciosamente a monasterios de oración en 5 países: Brasil, Etiopía, Polonia, Filipinas y Líbano. ¿Por qué? ¿Qué vio? ¿Qué pasó con aquel nombre sumergido en sal? Y más importante aún, ¿qué pasará con el tuyo? Porque ahora esta revelación ha llegado hasta ti, y nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad. Estás siendo llamado a algo mayor, una entrega simbólica que conlleva una promesa. La casa del justo rebosará de bienes, y su justicia permanece para siempre. Salmo 112:3. Pero antes de la abundancia, viene la inmersión, viene la fe, viene el enfrentamiento con lo invisible. Sientes el llamado pero dudas, porque dentro de ti algo pregunta: ¿y si no funciona? Pero el mundo espiritual no responde a la lógica, responde a la obediencia. Los antiguos monjes lo sabían. Vivían con poco, pero lo tenían todo. Refugiados entre piedras, orando en las madrugadas frías del desierto, no pedían oro ni fama. Pedían discernimiento, pedían que las señales vinieran de lo alto y no de las voces confusas de la tierra. Fue entre esos hombres que surgió la práctica del agua salada. Según escritos preservados en la biblioteca del monasterio de Marsaba, un grupo de ascetas comenzó a escribir sus nombres en pedazos de papiro antes de una oración específica. Señor, revela lo que mis ojos no ven y activa lo que los cielos tienen guardado para mí. No querían control, querían alineación, y entonces, después de escribir su nombre y sumergir el papel en el agua salada, hecha con sal gruesa y agua de manantial, esperaban en silencio. Si la tinta comenzaba a deshacerse, era señal de liberación. Si el papel flotaba, pero mantenía el nombre intacto,
Era tiempo de espera, pero si el nombre se hundía, oscureciendo el agua, era una advertencia, no del mal, sino de que algo debía romperse antes de que la bendición pudiera llegar. En tiempos modernos, esta práctica fue desacreditada, catalogada como superstición, enterrada como un delirio místico. Pero los archivos del Vaticano revelan que nunca dejó de ser usada, solo fue ocultada. Un documento interno de la Congregación para la Doctrina de la Fe relata que, en 1963, ocurrió un caso extraordinario de liberación espiritual en Cracovia, Polonia. Un joven sacerdote relataba semanas de bloqueos, puertas cerradas y noches de angustia sin causa aparente. Entonces, un cardenal veterano lo llamó en privado, le entregó un frasco de sal consagrada y le dijo: «Escribe tu nombre, sumérgelo y pide al cielo una señal». Esa noche, según el propio informe archivado, el nombre del joven sacerdote desapareció en el agua como si hubiera sido absorbido por una luz invisible. Al mes siguiente, fue invitado a estudiar en Roma. Un año después, se convirtió en uno de los consejeros espirituales más jóvenes del Vaticano. Su nombre, Karol Wojtyła. El mundo lo conocería más tarde como Juan Pablo II. ¿Coincidencia? ¿O será que Dios aún se mueve por señales? Ahora estás frente a la misma elección, y no se trata de un papel ni de un cuenco con sal, se trata de lo que estás dispuesto a entregar y a presenciar. El Papa León XIV, al compartir esta práctica, no quería promover magia. Quería provocar fe, quería recordar que Dios también actúa a través de símbolos, como actuó con Moisés y su vara, con Elías y su manto, con Jesús y el barro en los ojos del ciego. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte mirando o vas a escribir tu nombre? Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Preparas la hoja, el ambiente está en silencio, pero dentro de ti algo pulsa. Tal vez sea ansiedad, tal vez sea fe, o tal vez ambas cosas. La pluma se desliza sobre el papel, tu nombre completo, letra por letra. No es solo una firma, es un registro, es una convocatoria espiritual. Estás a punto de colocarte delante de un portal invisible. Y la historia muestra que, cuando alguien escribe su nombre delante de Dios, algo siempre sucede. Así fue con Moisés, cuando Dios lo llamó por su nombre desde la zarza ardiente. Así fue con Samuel, cuando escuchó su nombre ser llamado 3 veces en la oscuridad. Y así fue con Saulo, cuando su nombre fue pronunciado desde los cielos para transformarse en Pablo. El nombre es más que una identificación. Es un territorio, una autoridad, un sello espiritual. Por eso, cuando escribes tu nombre y lo sumerges en agua salada, no estás haciendo solo un acto simbólico, estás entregando tu historia, tu linaje, tus decisiones, y pidiendo al cielo: «Júzgame, Señor, revela lo que está detrás del velo, purifica lo que los ojos no ven». Pero hay algo aún más profundo. Según manuscritos ocultos de la Biblioteca Apostólica Vaticana, hay una razón detrás de la elección del agua salada. En la simbología hebrea, la sal no solo conserva, ella purifica, ella sella alianzas. En Levítico 2:13 Dios ordena: «Todas tus ofrendas de cereal las sazonarás con sal, no dejarás que falte la sal del pacto de tu Dios en tus ofrendas». Es decir, sin sal no hay alianza completa. Sin purificación no hay manifestación. El agua salada, por lo tanto, es más que un líquido. Es un testigo líquido, un espejo donde el cielo lee los códigos ocultos del alma. Hay testimonios entre exorcistas de la Iglesia, mantenidos en secreto, de que ciertas manifestaciones demoníacas cesaban de inmediato cuando se colocaba un cuenco con agua y sal en el ambiente, no por superstición, sino porque las entidades espirituales reconocen símbolos antiguos que llevan autoridad divina, y el nombre sumergido allí es un desafío.
o la prosperidad desciende como lluvia, o el combate espiritual se revela con furia. ¿Estás preparado para eso? Porque muchos piden bendiciones, pero no están listos para la guerra que viene antes de ellas. La verdadera prosperidad exige confrontar lo que impide su flujo. Y eso, muchas veces, comienza con un gesto simple: escribir el nombre, sumergirlo y observar. El Papa León XIV lo sabía, y por eso mantuvo esta enseñanza lejos de los reflectores. Decía que ciertos secretos son para quienes ya tienen hambre y sed de justicia, y no solo de resultados. Pero ahora, este secreto te ha sido entregado, y algo comienza a cambiar, aunque aún no sea visible, porque el mundo espiritual ya leyó tu nombre. Te daré los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Isaías 45:3. Crees que estás haciendo un gesto simple, pero el mundo espiritual ya está en movimiento. En el momento exacto en que tu nombre toca el agua salada, algo invisible comienza a reorganizarse. Es como si líneas antiguas fueran reescritas, como si pactos que nunca firmaste, pero heredaste, comenzaran a disolverse. Hay un secreto que el Vaticano nunca reveló públicamente, pero que circula entre los teólogos más cercanos al Papa León XIV. El nombre escrito lleva la herencia espiritual de 3 generaciones anteriores. Eso significa que, cuando escribes tu nombre, también estás escribiendo los nombres de quienes vinieron antes de ti: abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, aquellos cuyas palabras, decisiones y pecados, o bendiciones, aún resuenan en tu vida sin que lo sepas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertas puertas no se abren, incluso con esfuerzo? ¿Por qué algunas relaciones siguen el mismo patrón, como un ciclo imposible de romper? A veces, la respuesta no está en el presente, sino en la raíz. El agua salada, símbolo de alianza y purificación, funciona espiritualmente como un escáner del alma y del linaje. Revela si hay maldiciones familiares silenciosas, palabras lanzadas por alguien que nunca conociste, pero que siguen actuando como grilletes sobre tu destino. El Papa León XIV, en un documento confidencial entregado al monasterio de San Benito en Montecassino, describió un fenómeno presenciado durante un retiro espiritual secreto. Al realizar el ritual del agua salada con un grupo de jóvenes monjes, se observó que algunos nombres oscurecían el agua de inmediato, mientras que otros se evaporaban como si nunca hubieran sido escritos. La explicación vino de un monje etíope que citó al profeta Jeremías: «Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor». Jeremías 17:5-7. El nombre oscurecido era el de alguien que confiaba más en alianzas humanas que en la divina, y el nombre que se evaporaba era el de quien ya había sido quebrado, y por eso estaba listo para ser reconstruido. El ritual entonces no trata de prosperidad material inmediata, se trata de reconexión, se trata de un retorno a la raíz original de la promesa. Dios le dijo a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan». Está en Génesis 12:3. El problema es que a lo largo de las generaciones puede que hayas heredado palabras de maldición, y ahora todo eso sale a la luz. No tengas miedo, porque el simple hecho de que hayas recibido esta revelación ya es señal de que Dios quiere reescribir la historia, y no solo la tuya, sino la de tu casa, la de tus hijos y la de los que aún no han nacido. Tu nombre se convierte en una semilla en el altar invisible. La sal se convierte en el sello de una nueva alianza. El agua se convierte en el medio por el cual el cielo responde a la tierra. Y tú te conviertes en el eslabón entre generaciones, entre lo visible y lo invisible, entre lo que fue y lo que será. Veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. Pero antes de la bondad viene la inmersión.
sumerges el nombre y esperas. Pero lo que está en juego es más que sal, papel y agua. Es tu vida espiritual y lo que ha estado retenido durante años. El Papa León XIV sabía que la verdadera prosperidad no comienza con una puerta abierta, sino con una brecha cerrada. Según un informe enviado por él a la Congregación de los Ritos, muchas personas oraban por abundancia, pero seguían ligadas a votos inconscientes de escasez. Palabras como «no lo merezco», «nací para sufrir» o «el dinero corrompe» creaban cadenas invisibles, atadas al propio nombre. Por eso, escribir y sumergir el nombre era un acto de guerra, no para obtener algo, sino para romper lo que lo impide. La sal actúa como un agente de purificación espiritual. El agua representa al Espíritu Santo y el nombre representa el campo donde Dios quiere plantar algo nuevo. Esta práctica, cuando se hace con fe, se convierte en una oración silenciosa, una súplica sin palabras, pero cargada de significado. Señor, limpia lo que no puedo ver, elimina lo que me bloquea, rompe lo que me limita, y Dios escucha. La prosperidad que viene de Él no es solo financiera, es paz, es dirección, es discernimiento, es sanidad. ¿Quieres eso? Entonces, hoy, haz el gesto, en un lugar tranquilo, con reverencia. Escribe tu nombre, sumérgelo y observa. Puede que algo comience a moverse ese mismo día, puede que tome 7, pero ten la certeza, si lo haces con fe, los cielos responderán. El Señor te abrirá su buen tesoro y bendecirá toda obra de tus manos. Deuteronomio 28:12. Ahora, comparte este mensaje con alguien que necesita romper con lo invisible. Dale me gusta a este video, comenta desde qué ciudad lo estás viendo y envíalo a alguien que amas. Hay cosas que no pueden explicarse, solo sentirse. Cuando sumerges tu nombre en agua salada, puede parecer algo pequeño, pero en el mundo espiritual es como encender un faro en medio de un bosque antiguo. Fuerzas comienzan a moverse, presencias ocultas reaccionan. Y el cielo, silencioso hasta entonces, responde con señales. Antiguos relatos de los archivos del Vaticano, especialmente de monjes de la abadía de Einsiedeln, cuentan que algunas personas que realizaron el gesto comenzaron a tener sueños simbólicos, puertas que se abrían, cadenas que se rompían, y en algunos casos voces que llamaban sus nombres en medio de la noche, pero no eran voces de miedo, eran llamados desde lo alto. Necesitas entender, tu nombre es como una llave. Cuando es pronunciado por alguien con autoridad, puede abrir o cerrar atmósferas espirituales. Por eso Jesús, en Juan 10:3, dijo, «Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca». Llamar por el nombre es convocar hacia afuera, fuera de la escasez, de la oscuridad, de la opresión heredada. Eso es exactamente lo que este gesto provoca, una ruptura con lo invisible que te ata. Pero cuidado, cuando se enciende la luz, la oscuridad se incomoda. Puedes sentir inquietud en los primeros días, sueños perturbadores, ataques emocionales, personas que desaparecen de tu vida y ni siquiera sabrás por qué. No te asustes, eso es limpieza. La sal en la Biblia se usaba para purificar incluso sacrificios. Ezequiel 43:24. Era señal de pacto eterno. Números 18:19. Era la marca de quien llevaba identidad y alianza. Por lo tanto, cuando haces este gesto, algo en ti comienza a ser marcado nuevamente, no por heridas, sino por promesas. La prosperidad comienza a revelarse en los detalles. Una idea inesperada, una oportunidad que parecía imposible, una deuda saldada antes del vencimiento, pero sobre todo, una certeza. Dios te vio, Dios te escuchó y Dios está actuando. Permanece firme, no te distraigas, no rompas el ciclo antes de tiempo. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Pensaste que era solo una prueba, pero ahora lo comprendes.
Estás en medio de una batalla. En las primeras noches, algo dentro de ti cambia. La mente parece más ligera, el corazón más sensible, pero al mismo tiempo surgen presiones inesperadas. Personas a tu alrededor se alejan, situaciones se desmoronan, y todo parece gritar: detente, vuelve atrás. Pero no retrocedas. Estás tocando algo que va más allá de lo visible. Y el mundo espiritual reacciona cuando un territorio está a punto de ser conquistado. Por eso el Papa León XIV pidió sigilo absoluto cuando transmitió este ritual a los monasterios del sur de Italia. Sabía que el gesto no era solo simbólico, era estratégico. Era como colocar una bandera invisible en el mundo espiritual y declarar: este nombre ahora pertenece a Dios, y el infierno odia eso. Según una carta manuscrita por monjes coptos del siglo V, cuando una persona se consagraba al Señor mediante el gesto del nombre en agua salada, fuerzas ancestrales comenzaban a deshacerse. Pactos involuntarios, palabras de maldición, alianzas familiares, todo salía a la superficie. Esas fuerzas, antes ocultas, emergían. Pero había un detalle curioso. El agua, al cabo de 7 días, se tornaba turbia, y en algunos casos exhalaba olor a azufre. Los monjes sabían, era señal de una liberación profunda. ¿Y tú? ¿Estás percibiendo las señales? Lo que está cambiando en ti no es solo emocional, es espiritual. Y cuando lo espiritual cambia, lo natural tiene que ajustarse. Por eso, si en estos días has sentido un cansancio inusual, sueños extraños, irritabilidad sin causa, entiende, tu alma está siendo reconfigurada. ¿Y la prosperidad? Vendrá, pero no como el mundo la promete. Vendrá como paz donde había guerra, como orden donde había confusión, como claridad donde había miedo. Y sí, los recursos también llegarán. Porque cuando Dios ve un alma disponible, le confía lo que otros desperdiciarían, pero solo recibe quien soporta el proceso. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4, 7, 8. Así que resiste, continúa, persevera. Estás más cerca de lo que imaginas. Las señales ahora se intensifican. Te despiertas en horarios inusuales, sientes escalofríos en el silencio, palabras que antes te herían ahora suenan lejanas. Algo fue activado y ya no hay vuelta atrás. Al colocar tu nombre en agua salada, tocaste un principio eterno, la santificación del nombre ante Dios. Y eso no pasa desapercibido en el mundo espiritual. El Papa León XIV, en uno de sus retiros más reservados, habría confidenciado a un grupo de monjes franciscanos que el nombre de una persona es, para Dios, una frecuencia espiritual, algo que vibra entre el cielo y la tierra. Por eso Jesús decía: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Lo que pocos entienden es que espiritualmente el nombre no es solo una identificación, es un sonido que porta autoridad. Y cuando sumerges ese nombre en sal, símbolo de la alianza, la verdad, la permanencia, estás diciendo al cielo: no acepto seguir viviendo bajo el peso de lo que me fue impuesto, quiero lo que el Señor escribió sobre mí. Así fue con Jacob, cuyo nombre fue transformado en Israel, con Saulo, que se convirtió en Pablo, con Simón, que pasó a llamarse Pedro. El nombre escrito ante Dios es el comienzo de un nuevo destino. Pero hay un detalle crucial. Después de los 7 días del ritual, el agua no puede ser desechada de cualquier manera. Los registros antiguos muestran que el agua salada, tras cumplir su propósito, debe ser derramada a los pies de un árbol frutal o en un suelo que produzca vida, porque ahora lleva no solo residuos, sino decisiones espirituales. Tirarla a la basura sería despreciar lo que fue hecho. Derramarla sobre suelo fértil, en cambio, simboliza: Dios, que esta purificación dé fruto, que esta limpieza traiga cosecha. Y es exactamente eso lo que empieza a suceder. Algunos testimonios indican que, días después de ese gesto final,
Personas encontraron soluciones para problemas antiguos, deudas saldadas sin explicación, oportunidades que surgieron donde solo había silencio, personas que regresaron o que salieron de la vida del practicante. Es el ciclo completándose. El gesto simbólico se volvió profético, y el nombre, antes solo un conjunto de letras, ahora vibra como una señal en los cielos. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49:16. Dios te ha escrito, ahora Él empieza a manifestarse, ahora lo sientes, algo realmente fue quebrado. No es solo intuición. Es como si el ambiente a tu alrededor hubiese cambiado de tono. La luz parece más clara, los pensamientos más organizados. La respiración más liviana. Es sutil, pero real. Has entrado en una nueva frecuencia. El nombre que escribiste en el agua salada no era solo el tuyo, era el de tu historia, tu identidad, tu propósito. Y el cielo lo reconoció. Durante siglos, la Iglesia escondió ciertos gestos por temor a malas interpretaciones. Pero el Papa León XIV creía que había llegado el momento de revelar lo que los primeros cristianos hacían con sencillez, pero con poder. Él decía, hay bendiciones que no descienden porque los hombres olvidaron las señales, y hay señales que solo se activan cuando los nombres son santificados. Santificar el nombre es apartarse, romper con lo que no viene de Dios, renunciar a palabras que nos maldijeron, a creencias que nos limitaron, a pactos que no hicimos, pero heredamos. Y la prosperidad comienza a manifestarse donde antes había escasez, pero con ella también viene la responsabilidad, porque el nombre que fue purificado ahora será puesto a prueba. Y las decisiones que tomes en los próximos días confirmarán si estás listo para vivir lo que pediste. Tal vez venga una propuesta tentadora, pero desalineada. Tal vez reaparezca una persona que representa tu pasado. Tendrás que elegir si caminas con el nombre nuevo o si regresas al nombre antiguo. Los manuscritos del monasterio de San Juan del Desierto revelan un detalle poco conocido. Después del ritual con el agua salada, los monjes escribían el nombre una segunda vez, pero ahora con sangre de uva, representando la sangre de Cristo. Era el sello final. Este nombre ahora pertenece al reino. Tú puedes hacer lo mismo en oración. Vuelve a escribir tu nombre, conságralo con gratitud, y di, Señor, que mi nombre sea recordado en los cielos, como lo fue el de Noé, el de José, el de Esther. Y cree, el nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está seguro. Proverbios 18:10. Ya no estás donde estabas, tu nombre fue sumergido, purificado, sembrado, y los frutos están llegando. Hemos llegado al fin del ciclo, pero el verdadero comienzo acaba de ser activado. Ya no eres el mismo, y tu nombre tampoco lo es. El agua salada, silenciosa y común a los ojos naturales, se ha convertido en un altar de revelación. Cada letra sumergida fue leída en el mundo espiritual como una petición de ruptura, un clamor por restauración, una convocatoria para que los cielos intervinieran. Y los cielos respondieron. Pero hay una verdad que pocos están dispuestos a escuchar. La prosperidad sin preparación se transforma en destrucción. Por eso Dios, antes de liberar la cosecha, limpia la raíz. Antes de derramar lo nuevo, remueve lo que lo impide. ¿Lo comprendes ahora? Todo lo que te dolió en este proceso, las personas que se alejaron, los conflictos que surgieron, el peso que enfrentaste en los últimos días, no fueron castigos, fueron cirugías espirituales, extracciones precisas, cortes que liberan, porque hay bendiciones que Dios solo entrega cuando tiene la certeza de que no serás dominado por ellas. El agua salada se secó, el nombre se disolvió, el ciclo se cumplió. Pero el Papa León XIV advertía, quien recibe esta revelación también carga una misión.
Esta práctica no es un secreto para guardar, sino una señal para ser propagada. El Papa escribió en su diario personal, hallado años después por uno de sus asistentes: cuando un justo consagra su nombre, una cadena invisible se rompe en el mundo, pero cuando enseña a otro a hacer lo mismo, 1000 cadenas se deshacen. Es tiempo de enseñar. Has sido visitado por algo que no se aprende en libros. Has sido guiado por algo que no se accede por lógica. Has sido tocado por una señal divina. Y ahora es hora de esparcir la luz. Comparte este conocimiento. Habla con alguien. Muestra este video a quien esté atado, afligido, ciego espiritualmente. Y no lo olvides. Dale me gusta a este video. Comenta desde qué ciudad estás mirando. Y envíalo a alguien que amas. Porque la prosperidad, cuando viene de Dios, no es para ser acumulada, es para ser multiplicada. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Tu nombre ha sido escrito en el cielo. Ahora, vive como quien carga una promesa.